A 2 días de las elecciones en Honduras, que son hoy domingo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que concedería el indulto total a Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, expresidente de Honduras y quien fue condenado a 45 años de prisión por el envío probado de más de 400 toneladas de cocaína. 400 toneladas, no, un poquito, no. 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Su hermano Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, para pues dar más confianza, ya había sido condenado por narcotráfico. Ahora bien, la merca del hermano, no, de Tony Hernández, no era cualquiera. O sea, miren, los ladrillos tenían una especie de sello en intaglio que se los muestro por aquí y que tenían las iniciales de él, TH, Tony Hernández, como marca de fiabilidad y confianza. Me encantan esas marcas, Julia, me encantan esas marcas, adoré. Bueno, pues lo dice Capitalismo Tardío, nos lo dice a todos. Muy bien, además de indultar a este peligroso narcotraficante y expresidente de Honduras, Donald Trump dejó claro que las elecciones en ese país deben ser ganadas por Nasri Asfura, del mismo partido, claro, de Juan Orlando Hernández, pero que dicen que ya no tienen nada que ver con el narco, porque es que ya ha pasado un año desde el juicio y en un año se limpia cualquier partido, ¿o no? Un año es un año. Suficiente tiempo para salir del ex y todo eso, y Donald Trump quiere que gane el mismo partido de el que mandó 400 toneladas, o sea, 400.000 kilos, ¿no? O sea, que gane el mismo. Entonces, bueno, pues ahí está la disputa. Y Trump advirtió que debía perder en Honduras Rixi Moncada, la candidata del partido de la actual presidenta de izquierda, Xiomara Castro, quien según Trump es de la narcoizquierda, o sea, de la narcoizquierda latinoamericana, aunque no haya un solo expediente, una sola prueba en los tribunales de Estados Unidos, en los tribunales de Nueva York, como si la hay, decenas de pruebas en contra de su nuevo indultado. Pero hay más. Marco Rubio, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, fue como senador un aliado incondicional de Juan Orlando Hernández, a quien le hizo una visita en 2016 y la cosa no acabó allí cuando empezaron los procesos en su contra, no. De hecho, Hernández pagó al grupo BGR $660,000, que tampoco es mucho, o sea, una cifra, ¿no?, para que lavaran su imagen. ¿Y quién está a la cabeza de las jugosas donaciones que hace este grupo a las campañas políticas? Pues, hoy Marco Rubio. Bueno, resumiendo, yo lo que veo es que los capos de la droga de los Estados Unidos que están en Washington están desesperados, porque es que miren, la situación está muy difícil. En México está Claudia Sheinbaum y antes AMLO. Perdieron en Honduras. En Colombia está Petro y Venezuela Maduro. Entonces no pueden hacer llegar la merca. No pueden hacer llegar la merca fácilmente. Es evidente que las tentativas de recuperar a Honduras como narcoestado y de hacer un golpe en Venezuela, pues además del petróleo que ya les prometió Corina. No, Corina ya les prometió pues, el petróleo. Pero además de eso, esas tentativas de Honduras, de Venezuela, están directamente relacionadas con restaurar las rutas de las drogas. Rutas que la izquierda está cortando en todo el continente. ¿Por qué? Porque la droga, aunque mueva millones, solo deja miseria. No genera industria, no genera empleo, no genera calidad de vida, porque no genera impuestos. Recuerden y repito por aquí, la droga no es ilegal porque sea nociva para la salud. Es ilegal porque así no paga impuestos. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, Julia, tomamos nota de todo. Muy bien. El indulto de un narcotraficante condenado en un juicio que meticulosamente probó sus delitos por parte de Donald Trump solo confirma lo que ya sabemos: la guerra contra las drogas de los Estados Unidos es solo una cortina de humo para esconder la verdadera guerra.
la guerra por manejar el monopolio de la droga desde Washington. Washington está dispuesto a destruir a su juventud, a volver adicto a todo su pueblo por dinero. Este indulto hace parte de esto, claramente. Soy Julio Buenaventura y estamos en escuelaconcreta.net. Les digo rápidamente, abrí una Vaki para imprimir este libro que finalmente terminé de escribir y finalmente terminé de editar. Es más difícil publicarlo que escribirlo, pero bueno. Este libro se llama Arte y Poder y para la impresión nos faltan 8 millones de pesos, que son como $2.200. Ya recogimos casi 4. Cualquiera que pueda contribuir, un impulso enorme, y de verdad les doy las gracias a los que han contribuido, les doy las gracias porque mi sueño es que esté listo antes de Navidad, de verdad, 2025, que esté listo este libro maravilloso, porque ustedes ya saben, optimismo o muerte. El documento presentado por el fiscal general de Nueva York, Damian Williams, fiscal que Trump quitó, o sea, inmediatamente llegó, tú te me vas, porque tú metes preso a narcotraficantes. ¡Ay, no! Julia, qué horror, alguien que mete preso a narcotraficantes en vez de meter preso a comunistas, Entonces vamos a ver. El documento preparado por el fiscal general de Nueva York en 2024, Damian Williams, está publicado en Inside Crime y es una joya. Aquí les dejo la dirección para los que quieran consultarlo. Tiene 62 páginas y dice crimen por crimen, prueba por prueba, argumento por argumento, todo lo que hizo este expresidente de Honduras. En este video voy a hacer un recorrido por ese documento, los argumentos y las pruebas que llevaron a un jurado de Nueva York a condenar por narcotráfico y otra serie de cargos, no crímenes, como violencia, asesinatos, uso del aparato judicial, obstrucción de la justicia, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El documento comienza con un panorama del negocio. Cerca de 2013, un kilogramo de cocaína en Colombia costaba aproximadamente $2.300. Un kilogramo de cocaína en Honduras costaba aproximadamente $11.500. Un kilogramo de cocaína en México costaba aproximadamente $16.000. Y un kilogramo de cocaína en los Estados Unidos, dentro, costaba $37.000. Ahora, de 2013 a 2016, ¿qué pasó? Bajó el precio en el lugar de origen y subió el precio en el lugar de destino. Un kilogramo de cocaína en 2016 en Colombia costaba aproximadamente $1.725. En Honduras costaba aproximadamente $13.500. En México costaba aproximadamente $17.000 y en Nueva York costaba aproximadamente $40.000. Entonces así comienza el expediente para dar cuenta del negocio. Bueno, da el panorama porque es que miren el negocio, la compran por $1.725 y la venden por $40.000. El valor de la mercancía se multiplica 23 veces. De ahí viene la lucha despiadada y acérrima por el monopolio de estas rutas. Ya el mercado de adictos está asegurado en los Estados Unidos. Ahora, el punto es que nadie se atreva a abrir nuevas rutas que puedan llegar a quitarles 1 miligramo de ganancia a los grandes capos. Los controles para que no pase droga en los aeropuertos no existen porque la droga sea perjudicial para la salud, repito, sino para asegurar el monopolio. Porque todos nos preguntamos, ¿pero para qué tantos controles si al final un solo tipo puede mandar 500.000 kilogramos de harina blanca a los Estados Unidos? Muy bien, el informe preparado por el fiscal general de Nueva York comienza por estos precios para ir después directamente a los hechos y a los argumentos contra el acusado, el expresidente de Honduras. Dice el informe, entre 2004 y 2022 aproximadamente la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo fue el Cartel de Sinaloa. Todos lo hemos escuchado nombrar. Liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, quien se asoció con el acusado Juan Orlando Hernández y sus cómplices para recibir y transportar enormes cantidades de cocaína.
Es decir, Donald Trump está indultando ¿a quién? Un socio del Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Es que no es poco. Y esto es para que les quede claro, nuevamente otra, que la lucha contra el cartel de los soles de Venezuela es una ficción. ¿Por qué? Porque es que el cartel de los soles no existe. En cambio, el cartel de Sinaloa sí existe y están indultando a un socio del cartel de Sinaloa. Muy bien. La carrera como político de Juan Orlando Hernández comenzó al final de los años 90 con el primer cargo de elección popular, pero fue en 2009 que el futuro presidente de Honduras conoció a Alex Ardón, alcalde de El Paraíso, miembro del Partido Nacional y un importante narcotraficante. Entonces, fíjense bien, dice el documento de la Fiscalía de Nueva York. Vuelvo a leer. En múltiples encuentros personales posteriores, el acusado, siempre que diga el acusado se refiere a Juan Orlando Hernández, y Pepe Lobo, también presidente de Honduras de 2010 a 2014, obtuvieron aproximadamente $2 millones para sus respectivas campañas de Ardón, entonces alcalde del Paraíso, un municipio hondureño clave para el tráfico de cocaína debido a su proximidad con la frontera de Guatemala. Ardón les daba cuantiosos chantajes a cambio de hacerse los de la vista gorda y la promesa de eliminar la extradición. Ay, me suena mucho a algo que pasó en Colombia como a comienzos de los 80. Antes de las elecciones presidenciales de 2013, el acusado, Juan Orlando Hernández, solicitó y aceptó millones de dólares de narcotraficantes para su campaña. Múltiples testigos declararon en el juicio sobre estos sobornos. Entre ellos, Ardón, Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Pepe Lobo, ya mencionado, quienes personalmente pagaron sobornos al acusado. Además, tanto Rivera como Luis Pérez, ex miembro del cartel de Sinaloa, testificaron sobre sobornos relacionados con el narcotráfico pagados al acusado Juan Orlando Hernández durante este periodo, lo que impulsó su ascenso a la presidencia. Bueno, ¿quién pagó la campaña presidencial? ¿Quién? Ay, bueno, pues fueron los narcos. Julia, pero es que de alguna forma hay que recaudar la platica, de alguna forma. Bueno, existen otras formas. Y miren eso, en el documento preparado por el fiscal de Nueva York, el acusado, ya saben, Juan Orlando Hernández, también aceptó numerosos sobornos de narcotraficantes a lo largo de 2013. Entre ellos, $1 millón del Chapo, pagado directamente a Tony Hernández, su hermano. Y fíjense que entre paréntesis están todos los folios en donde se guardan las pruebas, una a una de esto. Un total aproximado de $2.4 millones del cartel de Sinaloa y $200,000 pagados por Fabio Lobo y Javier Rivera a Hilda Hernández. El acusado también recibió millones de dólares de Los Valles, otro cartel, el cartel de Los Valles, pagados a Tony Hernández, su hermano, por un individuo que se identificó como Wilson, alias de un narcotraficante hondureño llamado Neri López Sanabria o Magdaleno Mesa. Ya aparecerá más adelante. Muy bien, también se constataron vínculos entre el expresidente de Honduras con Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño excepcionalmente violento que cometió personalmente asesinatos brutales, incluyendo la tortura y el asesinato de un policía hondureño que había participado en una redada en su laboratorio de cocaína. Y, muy bien, durante una reunión, el acusado, el expresidente de Honduras, al que está indultando a Donald Trump, le dijo a Fuentes Ramírez, el narcotraficante bastante violento, le dijo a Fuentes Ramírez que le interesaba que él y su laboratorio de drogas trabajaran para él debido a su proximidad a Puerto Cortés, el puerto más grande de Honduras. Dijo que Fuentes Ramírez no tenía que preocuparse por el transporte, la protección de la droga, porque los militares y la policía se encargarían de ellos. Y se jactó de que, para cuando los gringos se enteren, habremos eliminado la extradición. Le dio el número del celular de Tony Hernández, su hermano, a Fuentes Ramírez, para que se pusiera a su disposición. Y declaró que
les meterían la droga por las narices a los gringos sin que se dieran cuenta. Bueno, esto fue titular, así, lo de les meteremos la droga por las narices a los gringos sin que se den cuenta. Lo curioso es que el documento no menciona para nada cómo la droga entra a los Estados Unidos o quién la recibe, ¿no? Porque es que tiene que haber alguien que la reciba, no tiene que haber gringos implicados, pero eso, no, la justicia de Estados Unidos tiene, bueno, o sea, tampoco porque ¿por qué se habrían de incriminar ellos mismos? O sea, ¿quién recibe la droga en Nueva York? ¿Importa que sea de la DEA? ¿Importa de FBI? ¿Importa CIA? No, es que tampoco, y también hay que ser mal pensado. O sea, nadie recibe la droga en los Estados Unidos. Pero continúo con el documento que, después de recorrer los sobornos por narcos que recibió Juan Orlando Hernández, entra ya en sus crímenes, o sea, en los asesinatos, así sangre, cuando dice que aniquilar oponentes o posibles testigos, pues es necesario. Vamos a ver. El acusado, Juan Orlando Hernández, hizo más que imponer represalias políticas contra sus socios narcotraficantes, quienes se volvieron demasiado visibles. Por ejemplo, en una llamada interceptada en junio de 2015, Yulan Adonai Archaga Carias, alias Porky, líder de la Mara Salvatrucha, ay, les suena, pues también trabajaba con ellos. Vamos a ver. Líder de la Mara Salvatrucha MS-13 en Honduras, le dijo a David Campbell, uno de los socios narcotraficantes, que el acusado, Juan Orlando Hernández, había asignado un equipo policial de élite para asesinar a un narcotraficante llamado Byron Ruiz, quien había trabajado con Tony Hernández, el hermano. Porque es inconveniente que los estadounidenses lo capturen y se lo lleven. Es decir, por temor a que cooperara en caso de ser extraditado. Entonces, bueno, ahí se bajó uno. Y miren bien, cuando capturaron a Erika Brandi y a Neri Orlando López Sanabria, pareja narco vinculados al expresidente, miren bien, les leo. Brandi declaró, entre otras cosas, que Sanabria me dijo que el presidente de este país lo iba a matar por sus vínculos con su hermano y tenemos las pruebas, refiriéndose al acusado, Juan Orlando Hernández, y a Tony Hernández. A las pocas semanas de la entrevista con Brandi, fueron asesinados tanto un abogado que había trabajado para Sanabria como Brandi, Erika Brandi, así como Armas, el director de la prisión que habló con Sanabria poco antes de su asesinato. Entonces es de cuidado. O sea, esto es de cuidado. Ese es al que Trump está indultando. Julia, ya nos lo dijiste 1000 veces, no lo repitas más. No, pero es que quiero que quede claro. Ese es al que Trump está indultando. Los cargos no son solo por narcotráfico, son por asesinatos también. Pero es que a todo narco le toca ser asesino sí o sí. Pues le toca ir matando a sus antiguos socios porque saben mucho, o a sus oponentes para que no le roben las vías, y hasta su familia cuando se les voltea. Como cuando Fidel Castaño, el para de aquí de Colombia, mató a su hermano Carlos Castaño porque iba a ir a hablar a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿quién le dio la orden a Fidel Castaño para que matara a Carlos Castaño? Según varios paras, fue otro expresidente, pero no de Honduras, fue de Colombia. ¿Será que si hay un juicio a un expresidente de Colombia por tráfico de drogas, todo eso, será que Trump lo salva? No sé, pero no me desvío, no divago, vuelvo al expediente que sigue y sigo enumerando atrocidades. Hay un pasaje específico sobre los dineros recibidos durante la carrera política. Les leo. El acusado, Juan Orlando Hernández, llegó al poder gracias al dinero del narcotráfico. Algunos de los narcotraficantes más prolíficos y violentos del mundo fueron sus socios y aliados políticos. Entre ellos se encontraban Ardón, alcalde del Paraíso, miembro del Partido Nacional, el partido que está apoyando a Trump en este momento, quien admitió haber traficado 250 toneladas de cocaína y su participación en 56 asesinatos. Ese era el socio, Ardón, quien, además de traficar, mató a 56 personas directamente y quien les dio al acusado y a Pepe Lobo $2 millones a cambio de protección.
Leonel Rivera, el capo hondureño designado por la OFAC, quien admitió haber traficado aproximadamente entre 130 y 150 toneladas de cocaína y su participación en 78 asesinatos. Y quien, en nombre de los cachiros, sobornó al acusado con $250,000. Fuentes Ramírez, el narcotraficante hondureño excepcionalmente violento del que ya hablé, que cometió personalmente asesinatos brutales, incluyendo la tortura y el asesinato de un policía hondureño que había participado en una redada en su laboratorio de cocaína y que dio al acusado sobornos en efectivo y acceso a ese mismo laboratorio de cocaína. Miguel y Arnulfo Valle, jefes del cartel de los Valles, ¿no? E incluso el Chapo, el jefe del cartel de Sinaloa, quien traficó más de 1,000 toneladas. 1,000 toneladas de cocaína a Estados Unidos y apoyó personalmente al acusado con un soborno de $1 millón. Y por supuesto Tony Hernández, claro, pues por supuesto, quien traficó al menos aproximadamente 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, fue personalmente responsable de 2 asesinatos y quien era hermano del acusado y cómplice de corrupción y de crimen. O sea, miren los socios. Es que yo me río, pero es que miren los socios. O sea, cada uno tiene cargado más de 20 muertos. Sí, y eso los que salen, ¿no? O sea, los que no salen no sabemos. Y más adelante, ya pidiendo como sentencia una cadena perpetua, argumenta el documento del fiscal. No, 2024, en 2024, no fue hace de 15 años, no, fue el año pasado. La necesidad de imponer una cadena perpetua para lograr una disuasión general es particularmente relevante en este caso. La audacia de los crímenes del acusado, Juan Orlando Hernández, como líder mundial, ha captado comprensiblemente la atención del público en Estados Unidos, Honduras y otros lugares de Sudamérica y Centroamérica. Durante el juicio, la ciudadanía y los medios de comunicación preocupados abarrotaron la sala. Por lo tanto, cualquier sentencia que imponga la Corte en este caso recibirá, sin duda, una atención significativa, no solo de los medios de comunicación y el público, sino también de funcionarios gubernamentales corruptos y narcotraficantes de todo el mundo. Una cadena perpetua para el acusado enviará un mensaje claro de que el sistema judicial estadounidense no tolerará una conducta tan abominable. Eso es la conclusión del documento. ¿Ustedes se imaginan o sea, Petro le preguntaron, ¿usted qué opina de esto? Y respondió, es desmoralizante. Y tiene razón. ¿Ustedes se imaginan lo desmoralizante que puede ser para el sistema de justicia de los Estados Unidos que después de este documento que les estoy mostrando con todas las pruebas, porque el documento tiene 62 páginas, pero están todas las pruebas, todos los folios, todas las carpetas con las pruebas? No, un expresidente indulte a semejante ampón simplemente para manipular las elecciones en un país de 10 millones de habitantes para que vuelva a ser el país más violento de Centroamérica y uno de los más violentos del mundo. O sea, no hay derecho. Y todo, ¿para qué? Para poder llevar la droga, para poder envenenar a sus jóvenes. No, entonces, o sea, está tremendo. Bueno, esta es la joya, entonces, que Donald Trump ha anunciado como un inocente, cuyo paso por la justicia de Estados Unidos fue particularmente duro e injusto. ¡Ay, pobrecito! Lo trataron un poquito mal. Esta es la joya que Trump se propone indultar. ¿Cuánta plata recibieron para indultar a este tipo? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto dinero hay en juego si este domingo gana las elecciones el nuevo partido de JOH del acusado? Y entonces Honduras vuelve a habilitarse como paso de la droga que llega por el Pacífico para atravesar todo su territorio y ser enviada desde Puerto Cortés, el mayor puerto de Honduras, hacia la Florida. ¿Cuánto dinero hay en juego? Si el acusado traficó 500 toneladas, él solito, ¿cuántas más se pueden mover? Según la revista Vice, recomendadísima, les dejo aquí el logo y está todo el expediente en inglés sobre Juan Orlando Hernández. Según la revista Vice, Juan Orlando Hernández le pagó $660,000 al grupo BGR para limpiar su imagen. Y dice la revista Vice, les digo,
Aunque BGR se presenta como una firma bipartidista, mantiene vínculos inextricables con el Partido Republicano. BGR también ha donado más de $1 millón a candidatos a cargos federales en cada uno de los últimos 3 ciclos electorales. Y aproximadamente el 90% de sus contribuciones se dedicó ¿a quiénes? A los republicanos. Rubio es uno de los principales beneficiarios de la generosidad de BGR y se ha beneficiado de la generosidad de la compañía a lo largo de su carrera, incluyendo eventos de recaudación de fondos organizados por BGR durante sus campañas al Senado de 2010 y 2016, así como durante su breve candidatura presidencial. O sea, BGR que recibió $660,000 de este expresidente, uno de los mayores capos del narcotráfico en Centroamérica, le dio $660,000 a un grupo que financia las campañas políticas de Marco Rubio. No sé. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿qué podemos hacer? Si esto se sabe y es normal, ¿qué podemos hacer? Muy bien. Yo sé que Rubio se siente muy, muy seguro en este momento, pero cuando caiga Trump, ¿quién va a pagar? El latino del grupo de corruptos. Tal vez Rubio, de tanto soñar, no se haya dado cuenta de que es migrante sudaca basura para todos ellos y para él mismo. Tal vez cree que el dinero le va a cambiar la raza, la condición, la identidad. No, mis amigos, los blancos no nos quieren y eso está ok, yo no quiero que me quieran los blancos, muy bien, pero que uno no se quiera a sí mismo y que uno crea que es mejor que sus partners, que sus parceros, que los otros sudacas de Miami, de Colombia, de Cuba, de Venezuela. Sí está muy mal, porque cuando comiencen a cortar cabezas, la primera que cae es la del sudaca. Cuando caiga el grupo de Trump por corrupción, porque tiene que caer. El primero que entregarán es a Rubio. Ay, todo fue culpa del que hablaba español. Del que hablaba español. Sí, Julia, claro. Todo es culpa siempre de los que hablan español. Ay, por eso a mí me gusta hablar en inglés. ¿Y tú sabes hablar inglés? Pues no very good. Bueno, ojalá que no puedan con Honduras. Hoy fuerza Honduras. Ni puedan seguir convirtiendo en narcoestados a nuestros países, a nuestros adorados y maravillosos países, y atacando a presidentes como Gustavo Petro. ¿Por qué atacan a Petro? Evidentemente porque no es un narco. Y como no es un narco, no les deja sacar la merca. Y entonces están desesperados. También están desesperados con Venezuela. ¿Por qué? Porque no les deja sacar la merca. Y ellos viven de eso. Soy Julia Buenaventura. Estamos en escuelaconcreta.net. Estamos recogiendo dinero para imprimir un libro que me demoré como 20 años escribiendo y que se llama Arte y Poder, y es una historia del arte del siglo XX y sus relaciones con la política y el poder en América Latina. Bueno, todo el que pueda donar, adelante, de verdad nos ayuda muchísimo. Está la campaña en Vaki, se llama Impresión, Arte y Poder, les dejo el link. Y nada, todos los que han donado no solamente han dado el dinero, sino el amor, y eso ha sido absolutamente emocionante. No les cuento después. Yo pedí plata prestada, todo eso, no me quisieron prestar plata, pero hacer esto fue mucho mejor que haber tenido un socio capitalista para el libro. Muy bien, entonces, bueno, luchando hasta el final con el libro, con la impresión, con todo, con Honduras, con América Latina, porque ustedes saben, optimismo o muerte.